Hello, bienvenida a Conversaciones con el Alma y el día de hoy quiero contarte algo que quizás cambie la manera en la que ves tu vida. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste el camino hacia un logro? No el logro, el camino. Si no lo recuerdas, entonces este video es para ti. El otro día iba caminando a la farmacia. Haz de cuenta que iba caminando y un dato curioso es que a mí no me gusta cruzar la calle, por nada del mundo. O sea, cruzar la calle sola para mí es una cosa horrible. Y desde que me estaba poniendo los zapatos, yo ya estaba pensando cómo iba a cruzar la calle. Cuando llegué, me di cuenta y me dije a mí misma, me dije, María Belén, viste que si eras capaz. Y yo sentía como que yo no podía, pero fui capaz. Cuando salí de comprar lo que estaba comprando, que era un calendario de esos que están saliendo, que están en CVS, en Target, en todas estas cosas, y me estaba comprando uno, porque tras del hecho quería salir como a caminar. Es algo que nunca hago, entonces dije, quiero salir a caminar sola. Así que cuando salí dije, voy a mirar todas las cosas que no miré bajando. Y me di cuenta de tantas cosas que uno nunca se da cuenta. Me di cuenta de las personas que se toman demasiado en serio su jardín. Me di cuenta de que a veces hay muchos carros y otras veces no tanto. Y es algo que nunca notamos, ¿sabes? Y también me di cuenta como de dos viejitos que se sientan ahí como a mirar y notan las cosas también. Y me pareció súper lindo eso. Y lo curioso es que yo sentía que había entrado a un mundo, pero ese mundo siempre ha estado ahí. O sea, a lo mejor siempre han habido esos jardines, siempre han habido esos árboles, siempre han habido esos carros, simplemente yo no lo había notado. Yo sé que la historia es muy cortica, pero con esta conversación al alma quiero reflexionar algo. Y es que muchas veces la importancia de la vida no está en cómo vamos a llegar y cuándo vamos a llegar y qué vamos a alcanzar cuando lleguemos y qué vamos a sentir, sino que está como en la historia de todo lo que tuviste que pasar y está en la historia de todo lo que hiciste y lo que viviste para llegar. Y creo que la parte más valiosa es el proceso, lo que creces y lo que descubres de ti mismo. Eso es una pregunta súper seria y es ¿cuándo fue la última vez que saliste a caminar sin audífonos? O pues sin escuchar música o escuchar un podcast. Y yo creo que es súper difícil de responder esto porque uno dice, fue madre, todos los días salgo a caminar, pero si voy a un lugar, voy escuchando música o escuchando un podcast o hablando por celular. Entonces me parece súper curioso que muchas veces por no estar con nuestros propios pensamientos y por no querer estar con nosotros mismos, nos demos simplemente a silenciar nuestros pensamientos y nos demos a silenciar todo eso que sentimos. Porque muchas veces es como el dolor que nos causa o la incomodidad. Yo pienso que es la incomodidad de sentir todo eso que nos hace sentir nuestros propios pensamientos, pero me doy cuenta que es súper importante ser con nosotros mismos, porque muchas veces lo que decía ahorita es que la importancia de la vida a lo mejor está en el proceso y está en todo eso que descubres de ti. Entonces, ¿cómo vas a descubrir de ti si todo el tiempo estás tratando de silenciar tus propios pensamientos, aunque sean muy incómodos? Porque entiendo ese sentimiento de que siempre pienses cosas que te hagan sentir incómodo, y a veces cuando las cosas te hacen sentir incómodo es porque son verdad o porque a lo mejor algo no está bien, y muchas veces nos pasa eso. O sea, esto nos pasa demasiado, nos pasa con pastillas, nos pasa con las cosas que no hacemos, nos pasa con esas cosas que nunca empezamos. Y es eso, o sea, es silenciar y aplazar nuestros propios pensamientos. Digamos que yo te doy dos opciones. Te doy una pastilla que te va a curar el dolor de cabeza que tienes, o te doy la opción de quedarte sola con tus pensamientos y saber por qué tienes ese dolor de cabeza. Lo más probable es que vayas a escoger la pastilla a lo mejor porque te alivia en un instante, pero muchas veces también es quedarte contigo misma y no irte y silenciarte. No es aislarse todos los días de tu vida, ni no decir lo que sientes nunca y echarte la culpa por todo. Es simplemente darte cuenta. ¿Y a qué me refiero con darse cuenta? Es simplemente mirarte a ti. O sea, no estás hablando con nadie más, porque yo soy una persona que yo doy súper
los consejos de tu vida, pero entonces muchas veces me doy cuenta que ni yo los aplico. Entonces digo, ¿cuál es el sentido de yo estar hablando con la gente? ¿Cuál es el sentido de yo dar consejos si yo no los estoy aplicando en mi vida? Porque esto me pasaba un montón y es que yo veía estos profesores, no sé, de yoga o esta gente súper exitosa, pero entonces su vida es como tan messy y hacen un montón de cosas y cumplen muchísimas cosas, pero su vida es como tan desorganizada. Y yo digo, yo no quiero hacer eso, o sea, yo no quiero promover algo sin yo promoverme a mí primero, sin yo saber todo el conocimiento o tener en cuenta todo el conocimiento que estaba aprendiendo, todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el sentido de enseñar si tú ni siquiera has aprendido bien? Esto te entrego que a veces silencies un poquito tu vida y silencies un poquito el ruido de las cosas y te descubras. Mira las cosas que nunca miras y también date cuenta de todos los pensamientos que silencias, de todo eso que parece como tan insignificante, como cuando las hojitas ya están así como de colores o que se van cayendo y no, o sea, normal, pero cuando la vida se hace normal, entonces la vida no tiene sentido. Y tengo esta teoría de que a la final no es a dónde vas, sino que yo puedo cumplir muchas metas en mi vida o puedo llegar al mismo logro muchas veces, pero el camino no siempre va a ser el mismo. Y me parece súper curioso y súper lindo esto, porque imagínate que yo puedo ir a mi escuela todos los días de mi vida, pero te aseguro que los caminos siempre van a ser diferentes, o sea, siempre va a haber una conversación nueva, una canción nueva, va a haber un clima diferente, entonces es como te la vives. Ni siquiera es a dónde vas o si no tienes idea a dónde vas, es cómo te la vives. Y me parece súper importante eso, qué estás viviendo y date cuenta de las cosas que te hacen sentir y de las cosas que puedes descubrir contigo mismo. Y eso pasa un montón pintando, escribiendo, estando contigo, haciendo un montón de cosas, pero a la final todas estas cosas muchas veces las hacemos por tapar, por bloquear nuestros propios, y he dicho pensamientos un montón de veces, pero nuestros propios pensamientos y nuestros propios miedos y todas esas cosas que nos causan una incomodidad, una incomodidad absurda. Así que yo te propongo a que camines, a que escribas y hagas todas esas cosas que te hacen liberar esos pensamientos que a lo mejor no son verdad, que muchas veces los puedes conversar con alguien más, pero también date cuenta de todas esas cosas que sientes, date cuenta de todas esas cosas que tratas de bloquear con las cosas que haces, como siempre tener un ruido o simplemente las cosas de las que nunca te das cuenta, pero siempre han estado ahí. Muchísimas gracias y recuerda que estas son las conversaciones con el alma, las conversaciones más importantes que vas a tener en toda tu vida. Y recuerda, muchas veces no es a dónde vas, es todo lo que sientes para llegar. Muchísimas gracias.